La historia inicia en el salón del rey Yama. Para que entiendan, este es un lugar donde van las personas después de morir. Y aquí mismo se escucha una persona llorando continuamente, gritando que eso es totalmente injusto, y su muerte fue muy injusta, ante lo mismo que una persona de mucha barba, quien parece un dios o un santo, tapa su rostro. Pero en ese instante alguien le pide a esta chica que espere, y primero suelte a esos dos, y luego hablen detenidamente. Esto porque ella sostiene algo, que al parecer son sus lenguas. Pero ella dice que no lo soltará, y esta dice que ha sido toda su vida una persona muy desafortunada, y desde que era pequeña no tuvo ni siquiera padres, y cuando finalmente tuvo suerte, ganó 5 millones. Pero al final, esta empieza a llorar porque le mató otra persona que se suicidó saltando desde un edificio, y eso es muy injusto. Pero en ese momento, ante el hombre de antes cae un pequeño bloque en su cabeza, y esta mujer dice, que si la dejan seguir llorando así el edificio se derrumbará. Viendo nosotros que el hombre dice que rápido, rápido, le pide a la joven que deje de llorar, porque se asegurará de darle una reencarnación como una princesa que disfrute de todas las riquezas y honores. La chica pregunta que como que una princesa, y ésta se ve feliz, preguntando si tendrá papá y mamá, o si tendrá hermanos y hermanas, o si todos le amarán. El hombre, quien ya está vendado porque le ha caído un pedazo de escombro, dice que sí varias veces, y ella tendrá todo lo que desee. Este toma un pedazo de hoja, llamando al alma 99, pidiéndole que vaya y reencarne rápidamente, pasando nosotros inmediatamente al reino de Chuse Occidental, en el Palacio del Frío. Aquí pasamos a una hermosa casa, donde se escuchan unos gritos, y alguien llama a su Alteza, y le dice que ahí está su adorable princesita, y el emperador tiene 17 hijos, y siempre ha esperado tener una princesa. Pero la mujer, o la madre de la protagonista, dice que aunque el emperador quiere una hija, ella ya está en el Palacio Frío, y ahora su hija estará atrapada ahí entre esas paredes, y sus padres están acusados de traición y colaboración con el enemigo, y con todo en contra no podrá protegerla, y debe decir a los demás que dio a luz a un príncipe, y de ahora en adelante que se vista como un hombre, así no despertará envidia y estará más segura. Pero en ese instante la protagonista va abriendo sus ojos, pero esta pide esperar, y se pregunta que cómo que Palacio Frío, que cómo que traición y colaboración con el enemigo, y además, que como que hay 17 príncipes. Esta quiere darle un puñetazo al viejo de antes, y llama al rey Llama, porque él le dijo que iba a ser consentida e iba a estar llena de riquezas y honores, preguntando que dónde están las riquezas y honores que él le prometió. Pero en ese momento, la mujer que carga a la protagonista llama a su Alteza, pidiendo que mire qué considerada es la princesa, porque lloró tanto que se quedó dormida. Y ante esto, la protagonista piensa que está cansada de todo, y ya no le importa nada. Pero como esta historia no detiene el tiempo, pasamos 5 años después, y la protagonista dice, que a pesar de llevar todo ese tiempo ahí, ni siquiera ha visto la sombra del emperador, y le falta comida y ropa, y supone que esa vida será caótica. Pero en ese instante alguien lo llama a él, el bajito que está escalando esa piedra, y le preguntan que quién es, o que por qué no se arrodilla al ver a esa princesa, viendo nosotros que esta es la princesa de Anjan, y atrás de ella su concubina. Y la joven engreída, le pregunta a la protagonista si no tiene miedo de que esa princesa le quite la vida, pero la protagonista se señala a sí misma, y pregunta que como que bajita, ella, y esta se pregunta que como que princesa de Anjan, o que por qué ese nombre le suena tan familiar, mencionando la protagonista que lo recuerda y le han enviado a una novela llamada La Emperatriz de 1000 años, y la princesa de Anjan es la protagonista de esa novela. Y su padre tirano no tenía hijas, así que crió a la hija de un pariente real en el palacio desde pequeña, tratándola como su propia hija. Y además, la comprometió con el príncipe heredero, quien la amaba profundamente. Y 10 años después el reino de Chu Occidental cayó, y la princesa se fue al reino del sur y se convirtió en emperatriz y unificó el mundo junto con el emperador del reino del sur. Y fue ampliamente venerada como la gran protagonista. Y ella no solo tiene una identidad difícil de aclarar, sino que ese día será azotada hasta la muerte por su propio padre, sufriendo como un peón. Pero en ese instante, la princesa de Anjan vuelve a llamar al bajito, porque le está hablando a él. Esta le pregunta que cómo se llama, o que de qué palacio es,
o que por qué no se inclina ante esa princesa, y la concubina dice que vestido de manera tan miserable, le pregunta si no será un bastardo nacido de alguna sirvienta del palacio. En ese instante la princesa levanta su mano, y le pregunta a la protagonista si se atreve a no responder a esa princesa, porque crea o no, esa princesa le matará. En ese instante la protagonista se desconcerta y bloquea su golpe, preguntándole qué intenta hacer, gritándole que se aleje de ella. Pero la princesa le grita a él, y se desconcerta. Pero ésta sonríe llamando al tío Imperia, porque ese niño robó algo e intentó arañar su cara, pidiéndole que haga algo. Viendo nosotros, como en ese instante aparece alguien, una persona bien vestida detrás de la protagonista. Pero en ese instante la protagonista se pregunta que qué le pasa, o que a qué se refiere con tío Imperial. Esta gira a ver, topándose con el hombre bien vestido, el mismo que le pide a una persona que vaya y le traiga a ese mocoso, preguntando si se atreve a intimidar a la princesa, porque ya verá cómo le castigan. Este mismo llama a su querida Huehue y le pide que deje de llorar, porque su cara ya parece la de un pequeño gatito llorón. Pero este mismo mira mal a la protagonista, y esta misma suspira, y se pregunta si ese es el tirano que quiere matarle sin motivo alguno, poniendo un pero, porque si él es su padre, su verdadero padre, y al parecer es como dice el dicho, porque ni un tigre devora a sus cachorros. En ese momento el emperador se desconcerta ante algo, y se pregunta que qué es ese sonido, que quién está hablando, porque nadie ha dicho nada. Este mira a la protagonista, y piensa que es ese mocoso el que está hablando, pero ni siquiera ha movido los labios, y se pregunta si podría ser su voz interna. Este mismo pregunta que de qué palacio es ese niño, o que cuál es su identidad, y uno de los sirvientes dice, que respondiendo a su majestad, ese niño es el hijo de la consorte Li, del Palacio Frío, y es el 18º príncipe. Este piensa que no es una niña, y se pregunta que qué tiene de especial. Este mismo los llama a ellos, y piden que lleven a ese mocoso y lo muelan a palos. Pero la protagonista piensa en el tirano, preguntando que qué tiene de bueno la princesa de Anjan, porque es una niña mentirosa, y ésta se pregunta que cuando robó algo, porque con tanta gente alrededor, este pregunta que cómo podría haberle robado algo. Todo esto es en su pensamiento, por supuesto. Porque al contrario, ella pensó que su rostro es hermoso y quería dañarle, y ella dijo muchas tonterías, y luego sacó unas lágrimas y él le creyó, y es ridículo, y él es un tirano que no distingue entre lo bueno y lo malo. Pero en ese instante el emperador se gira a ver, y la protagonista dice que no es de extrañar que el reino de Chus Occidental haya caído 10 años después. Y ante esto, el emperador se pregunta que qué dice, que si el reino de Chu Occidental caerá, y se pregunta si nadie más puede escuchar la voz interior de ese niño, o si solo él puede. Este grita que espere en un momento, porque tiene algo que preguntarle a ese niño. En ese instante la protagonista se pregunta que qué está pasando, o se pregunta si no tiene que sufrir por el momento, y aquí vemos que el emperador llama a Huehue, y este pide que le diga. Le pregunta que qué es exactamente lo que él le ha robado, y ante esto, la princesita piensa que antes cuando decía algo el tío emperador mataba a la persona directamente, esto mientras se quita un guillo, y mientras lo lanza, se pregunta que por qué de repente está haciendo tantas preguntas esa vez, y la princesita empieza a llorar, y dice a su tío emperador, que él robó su brazalete de oro, y cuando le preguntó lo arrojó allá, pidiendo que lo mire. Pero la protagonista se pregunta, si es en serio que cree que si lo hubiera tomado lo habría tirado ahí justamente detrás de ella misma, porque cualquiera con ojos puede ver que no cuadra, a menos que algunas personas sean ciegas e insensibles, para no verlo. Pero ante esto el emperador se enoja, y piensa en el mocoso, porque no necesita decirlo y él también puede verlo. Este mismo se enoja, y llama a Huehue, y le dice que él la quiere tanto que le da todo lo que le pide, pero este le pregunta que por qué le miente, o que si de verdad necesita que llame a los guardias cercanos para preguntarles lo que realmente pasó, antes de que ella diga la verdad. Ante esto la princesita se lanza al suelo y llama a su tío emperador, porque se equivocó y no se atreverá a hacerlo de nuevo. Pero en ese momento el emperador llama a los guardias, pidiendo que lleven a la princesa de Anjan a ver a la emperatriz viuda, y solo hasta que aprenda modales y deje de mentir podrá volver con la noble concubina. Ante esto la protagonista se ve desconcertada, preguntándose si el tirano ha descubierto su conciencia,
porque de repente se ha vuelto sabio. Aquí vemos como el emperador mira a la protagonista, quien menciona que es muy aterrador. Pero la pequeña princesa corre hacia su tía y pide que le salve, pero la tía piensa que ella no puede ser enviada ahí, porque si ella se va, el emperador no irá a su palacio. Y esta misma llama al emperador y pregunta si tiene el corazón para dejar que Wei Wei sufra, o si podrá perdonarla esa vez, porque él es quien más la quiere. Pero el emperador le grita que se calle, porque esa niña es una mentirosa, y todo eso porque la ha disciplinado adecuadamente. Y a partir de ese día ella también será confinada para reflexionar sobre sus acciones. Viendo nosotros que la protagonista empieza a escaparse, y el emperador piensa que no esperó que las palabras que ese chico decía en su mente fueran todas verdad, pero las palabras que dice ese chico en su mente, se pregunta que por qué puede escucharlas, o se pregunta si podría ser un demonio, y esto mientras está frente al pequeño. Pero en ese instante, la protagonista se pregunta si no se resolvió el asunto, o que por qué el gran tirano le mira de una manera tan extraña, o si todavía quiere matarle, porque no quiere ser ejecutado a palos. Eso duele mucho. Aquí vemos como el emperador se acerca a la protagonista, y piensa que ese niño es tan bello como una escultura de jade, más hermoso que sus 17 hermanos mayores, y si fuera una niña definitivamente sería adorada por todos. Se marcha pensando que es una lástima, pidiéndole a su sirviente que lleve de regreso al 18º príncipe. Y mientras el emperador se marcha, la protagonista piensa que ese día su padre está siendo bastante sabio, y si siempre hubiera sido tan inteligente, no habría sido engañado por otros para que encerrara a su madre en el palacio frío. Y ahora que lo recuerda, cuando su padre se acerca al puente sobre el lago más tarde, el puente se derrumbará y él se romperá una pierna, pero de todos modos su padre siempre los ha ignorado a su madre y a él, así que si llega a morir no le interesa. Y ante esto, el emperador se pregunta si ese mocoso está maldiciéndole en su mente otra vez, o si pensó que no lo sabría. Aquí pasamos a otro lado, y el sirviente del emperador le dice al 18º príncipe que solo puede llevarlo hasta ahí, pidiéndole que regrese pronto. Pero la protagonista llama al sirviente, y le pide que por favor le recuerde a su padre que después de llegar al lago junto al jardín imperial, espere un rato antes de cruzar el puente central. Pero en ese instante pasamos a otro lado, y el emperador piensa que ese chico dijo que el reino de Chuse Occidental caería en 10 años, y eso es algo importante, pero en ese momento no se puede verificar. Mismo sigue pensativo, porque también dijo que se rompería la pierna, y eso sí lo puede verificar. Pero en ese instante el sirviente con el que la protagonista habló antes llama a su majestad, y le pide que por favor espere un momento. Llama a su majestad, y le pregunta que por qué no se toma una taza de té antes de cruzar. Y el emperador piensa que debe ser que ese chico travieso le recordó lo que supuestamente le va a pasar, y por eso él se está interponiendo. Piensa que al menos tiene un poco de conciencia, y no ha sido en vano su nacimiento. Dice que sí, y pide que sirva el té entonces, porque tomará una taza de té antes de continuar. Aquí pasamos 5 minutos después, y el puente está completo. Pero vemos que el emperador está desesperado, y dice parecer que lo que dijo ese mocoso puede que no sea verdad. Pero en ese momento llaman a su majestad, es esta mujer, que dice que en la sala del trono el consejero de Estado y varios ministros que están esperando para verle, y dicen que es un asunto urgente. Esta es la supervisora de la sala del trono imperial, la señora Liu. En ese momento el emperador se pone en pie, y pide que vayan, pidiéndole que le guíe por el camino a la sala del trono. Pero en ese instante cuando él se marcha, vemos que el puente colapsa sorprendiéndolo bastante, y tanto él como su ayudante giran atrás, y el ayudante llama a su majestad, porque el puente del lago se ha derrumbado, y usted dice que por suerte no han cruzado, porque de lo contrario las consecuencias habrían sido inimaginables, y dice que es gracias a la advertencia del 18º príncipe. Pero en ese momento, el emperador se pregunta si realmente se derrumbó, pensando parecer que ese mocoso realmente tiene la habilidad especial de prever el futuro, y él no es un demonio. Se ve emocionado, porque definitivamente es un vidente de la buena fortuna. Y si justo ahora hubiera cruzado el puente, él se ve preocupado, porque no habría muerto, pero se habría roto una pierna, y el reino estaría sin líder, y tarde o temprano se desmoronaría. Mismo llama a la señora Liu,
y le pide que por favor despida a esas personas, y que deje solo al consejero de Estado, porque él irá enseguida. Pero vemos que Liu llama a su majestad y le pregunta que a dónde va, y este muy firme, dice que se dirigirá al Palacio Frío. Aquí pasamos a otro sitio, y vemos que la pequeña protagonista llama a su mamá, y le dice que ha vuelto. Aquí vemos que la madre de la protagonista le abraza, y le dice que le asustó mucho, porque en ese entonces su hermano también salió así como él, y terminó siendo encarcelado, y en esa vida su mamá nunca lo volverá a ver, y su mamá solo lo tiene a él. Pero en ese instante la protagonista limpia las lágrimas de su madre, y le pide que no llore. Esta sonríe, porque cuando ella crezca le llevará a vivir una buena vida, y en cuanto a su hermano, esta piensa que él fue incriminado, y ahora no es el momento adecuado y no hay manera de salvarlo. Y tienen que esperar a que esa persona regrese al palacio. Pero en ese instante su madre vuelve a llamar a la protagonista, y le dice que bueno, porque mientras él esté a salvo y en paz, su mamá estará muy feliz, y no importa si los días son buenos o malos, a su mamá no le importa. Ante lo que la protagonista piensa que su mamá es realmente hermosa, bondadosa y amable, y su papá tuvo mala suerte de perderse a alguien como su mamá. Viendo nosotros como la madre de la protagonista llama a su querida niña, pensando que es tan joven y ya lleva tantas cosas en su corazón, y su mamá ha podido escuchar los latidos de su corazón desde que nació, y realmente es una niña que inspira mucha ternura. Pero en ese instante llaman a la señora, porque eso es malo, y le dicen a la señora que el emperador ha llegado. La mamá de la protagonista pregunta que por qué el emperador iría al Palacio Frío sin razón alguna, porque se teme que no es algo bueno. En ese momento la madre de la protagonista le pide a esta misma que se esconda, porque ella se encargará de eso, y sin importar lo que pase no debe salir. Pero la protagonista llama a su mamá, y le pide que no tenga miedo, porque tal vez su papá fue a llevarles afuera. Pero la madre de la protagonista le dice, que lo más probable es que estén encerrados ahí por el resto de sus vidas. En ese momento vemos que una persona llega, este es el emperador, y anuncian que el emperador ha llegado. El mismo que se queda viendo algo, pensando que las condiciones en ese palacio frío son demasiado duras, y eso no es un lugar para que viva la gente. En ese momento la madre de la protagonista dice que su servidora se inclina ante su majestad. Larga vida a su majestad, larga vida eterna. Pero el emperador piensa, que incluso con ropa sencilla sigue siendo tan hermosa, y verdaderamente es como una flor de loto saliendo del agua clara, pensando que ahora ella tiene más gracia que hace unos años. Y este le dice a la madre de la protagonista que no necesita ser tan formal. Aquí pasamos un momentito más adelante, y vemos que la madre de la protagonista está sentada junto a la pequeña, y el emperador piensa que Hugh tiene mérito por salvarle a él, el emperador, y según las normas debería ser recompensado. Pero no es apropiado decir frente a tanta gente que él puede predecir el futuro. Y además, si se revela ahora después de tantos años, se sentirá agraviado y no querrá seguir prediciendo para él. En ese momento la madre de la protagonista llama al emperador, y le pregunta si acaso ese té no es de su gusto, pero el emperador llama a la concubina Li, porque en los últimos días él ha estado recordando el asunto de su traición y comunicación con el enemigo, y está preparado para reabrir el caso, porque tiene mérito en criar al 18º príncipe. Preguntándole que por qué no se muda del Palacio Frío primero, la madre de la protagonista le pregunta que qué dice, y ésta le da las gracias a su majestad por su gran misericordia. Ante esto la protagonista suspira, pensando que finalmente su padre tonto tuvo un momento de conciencia, pidiendo que por favor siga así, porque puede que eventualmente le llegue a gustar. Ante esto el emperador piensa que es un niño bribón, preguntándose si él necesita gustarle, pensando que toda la gente del mundo le ama, y no necesita su aprobación. Pero aquí vemos el pensamiento de la protagonista, quien suspira, porque supone que el tirano de su padre definitivamente no busca su aprobación. Este se pregunta que en qué está pensando, y ante esto el emperador pone un rostro extraño, porque ese mocoso suena bastante lastimoso. En ese momento esta persona llama a su majestad, porque alguien de la sala imperial ha ido a insistir nuevamente, y dicen que es un asunto urgente. Pero el emperador llama a Juan, y dice que la residencia de Quan Chi será otorgada a la concubina Li y al 18º príncipe, y personalmente debe ayudarles a mudarse. Luego ir al almacén y seleccionar algunas cosas para ellos,
y debe recordar asegurarse de que sean las mejores. Y ante esto, la madre de la protagonista dice que su concubina agradece la gran bondad de su majestad. Pero la protagonista piensa que el padre tirano debería estar discutiendo la situación militar en el frente, y ciertamente es un asunto importante. Y lo recuerda, porque en esa guerra el reino de Occidental no solo fue derrotado, sino que también perdieron a 30.000 soldados. En esto el emperador se detiene, y la protagonista sigue pensando, porque con grandes pérdidas, el padre tirano tendrá que ceder el territorio y pagar indemnización, y será algo trágico. Ante esto el padre de la protagonista se pregunta que cómo que derrotados, y que cómo que murieron 30.000 soldados, porque eso es un golpe devastador. Este se pregunta si podría ser un indicio de la caída del país. En ese momento Juan llama a su majestad, porque están esperando urgentemente allí, y usted pregunta que por qué no ha ido, pero el emperador se detiene, y dice que está un poco sediento, y beberá una taza de té antes de irse. Pero ante esto la protagonista se pregunta que por qué vuelve a mirarle, y el emperador piensa en el mocoso ingrato, pidiéndole que hable rápido, y que continúe con lo que estaba diciendo en su mente. Pero en ese momento la protagonista llama a su madre, porque está cansado y quiere ir a dormir. La madre de la protagonista dice que la llevará a su cama para que duerma, porque ha estado ocupado todo el día y debe estar cansado. Ante esto el emperador está enojado, porque su amado país está en peligro de ser destruido, y su amado país está en una situación crítica, preguntándose que cómo puede simplemente el dormir, pero en ese momento el emperador se queda en silencio mientras observa algo, y esto es que la protagonista está durmiendo. Pero en ese momento el emperador carga a la protagonista, y le grita al pequeño diablillo que despierte. Pero la protagonista dice que quiere dormir, y en ese momento la madre de la protagonista llama a su majestad, porque aunque no le guste Hugh no le puedo tratar de esa manera. Pero el emperador dice que él no le odia, es solo que quiere dormir con él. Este dice que así es, porque desde que nació nunca ha estado a su lado, y ahora quiere estar con él, pidiendo que todos ellos salgan. Aquí pasamos más adelante, y el emperador llama a la protagonista, porque al parecer el país está a punto de ser derrotado, y este le pregunta que qué pueden hacer, pero ante esto la protagonista se pregunta que cómo derrotado, porque probablemente fue ese espía del sur quien robó información militar importante y la reportó a su país, lo que llevó a la derrota del reino de su occidental. Pero en ese momento el emperador pregunta si podría ser que un espía robó información militar. Pero la protagonista se pregunta si no es esa la concubina Wei, porque fingió estar embarazada y se pasaba todo el día en el estudio del emperador, y eso llevó a que la información militar fuera robada, y la línea del frente fuera derrotada, y si pudiera atender una trampa a ese espía y recuperar la información militar robada, ese país podría tomar la iniciativa y lograr una gran victoria sobre el sur. Esto mientras la protagonista le da un puñetazo a su padre. Y el emperador piensa que es una buena idea, y ese pequeño realmente es un genio, y estuvo a punto de en un arrebato enfrentar a la concubina Wei directamente y eliminarla, en lugar de usarla para una gran victoria sobre el sur. El emperador le dice que está bien a la protagonista, porque se va, pidiéndolo que continúe durmiendo. Pero la protagonista pregunta que por qué había un insecto tan grande haciendo ruido justo ahora. En ese momento vemos que Juan llama a la señora Li, porque todas las cosas ya están empacadas, preguntándole si quiere que se pongan en marcha de inmediato hacia la residencia de Quan Chi, pero la madre de la protagonista llama al ayudante Juan, porque gracias a la ayuda de Yumei fue que la protagonista pudo nacer, y esos años solo ella ha estado cuidando de él, y ese día quiere llevarla fuera del Palacio Frío, y esta dice que no sabe si está bien. Ante esto la sirvienta llama a la señora, pero Juan dice que por supuesto que está bien, porque ella puede decidir por sí misma, y le dirá a la oficina de asuntos internos sobre eso. Aquí vemos a la protagonista, recordando que él está vestido de chico, y esta dice que es muy bien, y llevarán a Yumei a vivir en la residencia de Quan Chi con ellos, y la protagonista piensa que a partir de ese día, esta piensa que es un nuevo comienzo, y aquí vemos como todos llaman a Yumei, porque es realmente impresionante, diciendo a otra persona que sabía que era bueno acercarse a la concubina Li y a su hija todos los días, preguntando a otra persona que quien hubiera pensado que una mujer que entró en el Palacio Frío podría salir de nuevo, pero aquí pasamos a otro lado,
después de 7 días en la sala de estudio imperial. Y el emperador piensa que siguiendo el consejo de Hui Hui falsificó información militar, y dejó que la concubina Wei, quien era el espía, se la llevara, y ordenó a los soldados de la línea del frente que tendieran una emboscada, y atacaran al ejército del sur, y así obtuvieron una gran victoria. Y después de tantos años de guerra con el país del sur, esa es la primera vez que ganan una victoria tan satisfactoria. Pero en ese momento llaman a su majestad, y le dicen que él es sabio, y el país del sur enviará emisarios para negociar la paz. Otra persona también llama a su majestad el sabio, porque utilizando espías para transmitir información militar falsa, y revirtiendo la derrota en victoria. Ante esto el emperador dice que se dirige a la residencia de Quan Chi, por este hombre llama a su majestad, porque tiene un asunto urgente que decirle. Este dice que merece morir mientras se inclina, y el emperador llama a el gran maestro, porque todo está bien ahora, y este pregunta que por qué de repente dice algo tan desafortunado, pero el gran maestro dice que antes de morir quiere contarle a su majestad algunas cosas, porque observó los astros la noche anterior, y descubrió que dentro de 10 años su país se enfrentará a una calamidad tan grande que lo llevará a su destrucción. Pero hay una solución y esa persona es el príncipe número 18, y no importa lo que suceda, su majestad debe confiar en el príncipe número 18, y protegerlo a toda costa. El emperador dice que lo recordará, y este llama el gran maestro, porque tiene una pregunta más para él, porque él quiere una hija. Este le pregunta si cree que no está en su destino tenerla, y el maestro dice que los secretos del cielo no pueden ser revelados aún a su majestad. Pero este impacta y siente un gran dolor, viendo nosotros como el emperador llama al gran maestro, el mismo que ha muerto en ese instante. Aquí pasamos a otro lado, donde vemos a la protagonista con su madre bastante feliz. Pero aquí anuncian que su majestad ha llegado, viendo a nosotros al emperador, que piensa que la muerte del gran maestro no sabe si fue por causas naturales, o pregunta si fue porque reveló los secretos celestiales de la caída de un país, y provocó la ira de los cielos. Este lanza un chasquido, y aquí vemos como la protagonista y su madre se inclinan y dan larga vida al emperador. Pero en ese momento la protagonista se pregunta si no ganaron la batalla, o que por qué no está feliz su majestad. Esta suspira diciendo que sí, y el gran maestro murió. El emperador se pregunta si ese niño lo sabe, y este es tomado por el emperador, y le dice que la muerte del gran maestro fue repentina, y quiere saber si fue por la vejez o por otra razón. Pero la protagonista piensa que no importa lo que diga, parece un poco extraño, y por supuesto que murió de viejo. Ante esto el emperador se ve feliz, porque así que murió de viejo, dándole un beso a la protagonista, pensando que muy bien, y no tendrá que arrepentirse por el resto de su vida. Ante esto la protagonista piensa que eso es, preguntándose si le ha dado un beso ese hombre, y ésta suspira, porque ya no es pura. Pero ante esto, el emperador piensa que solo le dio un beso y se puso así de molesto, porque él, pero bueno, piensa que también le dará otro beso para que valga la pena que esté molesto. Y en ese momento vemos a la protagonista y también vemos a su madre bastante feliz. Viendo nosotros que ambos padres dan un beso a la protagonista, pensando esta que no se es una familia, si no se entra por la misma puerta, y tanto su madre como su padre, tienen una forma de pensar extraña. Pero si dice que son familia, pues lo son. Y sin embargo, en su vida pasada no tenía ni padre ni madre, y ahora realmente puede sentir la felicidad de tener padres. Ante esto, el emperador se pregunta que cómo que en su vida pasada realmente no tenía padre ni madre, pero la madre la protagonista piensa en su querido hijo, porque en esa vida a ella le dará todo su amor, y también al emperador, porque él le tratará muy bien. Aquí pasamos a otro lado, y llaman a su majestad, porque todas esas recompensas otorgadas por el emperador son para ellas, y ninguna de las otras consortes ha recibido semejantes recompensas. La protagonista llama a su madre, y le pregunta si puede usar ropa de niña ahora. La madre de la protagonista le dice que todavía no, porque todavía no se ha limpiado la acusación de traición y conspiración de su madre, y sus abuelos maternos todavía están exiliados en tierras frías, y no han sido llamados de vuelta, así que siguen siendo muy vulnerables. En ese momento Yumei llama a su majestad, porque la concubina Qin irá a visitarlos, y esta pregunta que deberían preparar de comida, pero en ese momento, la protagonista se pregunta que cómo que la concubina Qin irá, porque ella es alguien cercana a la concubina Yan,
y la protagonista Feng Wei y esta, se pregunta que para qué va, porque cualquier concubina en el palacio que reciba el nuevo favor del emperador, la concubina quien encontrará la manera de mudarse para vivir con ella, y luego, la concubina que vive con la concubina quien terminará muerta. Y si ella se muda a vivir con ellos, también podrían morir ellos dos, su madre y ella. Y ante esto la madre de la protagonista piensa que realmente conoce el rostro de una persona, pero no su corazón. Y en ese momento la madre de la protagonista le pide a la tía Yumei que solo le pida a alguien que prepare algo de comida, porque no es necesario preparar algo especial. Pero la sirvienta pone un pero, preguntando si no había dicho siempre que debe tener comida que le guste a la concubina Kim para cuando vaya. Su Majestad, la madre de la protagonista dice que durante esos años que ha estado en el Palacio Frío, la concubina Kim no se ha preocupado por ella, porque incluso cuando su vida estaba en peligro, no mostró ninguna preocupación. Y dado que no es sincera, pregunta que por qué debería tomarla en serio, pero la criada dice que ante su majestad siempre decía que la concubina Kim era una buena hermana, pero ella piensa que si son hermanas. Pregunta que cómo es posible que no se haya preocupado durante tantos años, y es bueno que ahora su majestad pueda verlo claramente. Aquí pasamos más adelante, viendo nosotros que alguien le pida a la princesa que por favor se sienta libre de regresar, y decirle a la concubina Yan, que ella definitivamente se quedará en la residencia Quanchi, y luego se deshará de la concubina Li y su hijo, y si no puede le cortará la cabeza a ese niño, y la dará para que la concubina la patee como una pelota. Ante esto esta pequeña dice que bueno, porque lo siguiente dependerá de ella, y si eso se hace bien habrá grandes beneficios. Aquí pasamos a otro lado, donde vemos a la concubina quien llamar a su hermana menor, porque su querida hermana, su hermana mayor ha ido a verle. Pero la madre de la protagonista dice que ya que ha ido a su hermana mayor, le pregunta que por qué no toma asiento, esto mientras es un poco ignorada. Pero la concubina Kim piensa que esa concubina Li no le ha visto en mucho tiempo, preguntándose si no debería estar emocionada y abrazarle para contarle lo que ha sentido todos esos años. Aquí vemos que la concubina Kim dice que el 18º príncipe ya ha crecido tanto, pidiendo que le deje abrazarle. Pero la protagonista piensa que es una maldita bruja, pidiéndole que no le toque. En ese momento alguien agarra el brazo de la concubina Kim, es la madre de la protagonista, porque su hijo se asusta con las personas extrañas, pidiéndole que lo deje en paz. La concubina Kim dice que está bien, y aquí vemos la comida preparada. Y la concubina Kim llama a la hermana menor, porque su nueva residencia realmente espléndida, no como el humilde pabellón que Angú en el que ella está, que es sencillo y deteriorado, y que además pasa el viento por donde quiera. Pero la madre de la protagonista dice que entonces, pregunta que por qué no le pide a la gente de la oficina de asuntos internos que le ayude a repararlo, porque el hecho de decírselo a ella no cambiará nada, ya que ella no lo sabe reparar. Ante esto, la concubina Kim dice, que como hermana mayor no tiene hijos, y eso de la oficina de asuntos internos, solo se aprovechan de la situación y siempre encuentran maneras de dificultarle las cosas. Y no hay manera de que le ayuden a repararlo. Pero la madre, la protagonista, llama a su hermana mayor, preguntándole si no está hecho ese atuendo de broncado de Chu, porque si la gente de la oficina de asuntos internos realmente se aprovechará la situación. Esta le pregunta que cómo ella podrá llevar una tela tan buena. Ante esto la concubina Kim dice que ella, porque de hecho ella tiene motivos personales, ya que le preocupa que ella se sienta sola y aislada, viviendo en la residencia Quanchi, así que quiere mudarse ahí para que puedan cuidarse mutuamente. Pero la madre de la protagonista dice que ella ha vivido muchos años en el Palacio Frío, sin ver que ella se compadeciera por ella. Pero ahora que las cosas van bien, se compadece de ella. Esta le pregunta si no será que tiene segundas intenciones, pero la concubina quien le pregunta a la hermana menor que qué está diciendo, porque se conocen desde pequeña, y su sinceridad hacia ella es evidente, y esta le pregunta que cómo puede decir eso de ella, y esta dice que sus palabras realmente le hacen sentir mal a su hermana, y si quiere romper esa relación con su hermana puede decirlo directamente. Esta le pregunta, que por qué decir las cosas de manera tan indirecta, pero esta se pregunta que por qué de repente la concubina Li está a la defensiva con ella, pensando que de seguro si menciona romper su relación, seguro que la pondrá nerviosa, y cuando intente retenerle aprovechará la oportunidad. Pero en ese momento la madre de la protagonista pide que la acompañen a la salida, y vemos que la concubina Kim le grita,
preguntándole si se atreve a tratarle así, o si lo dice en serio ella, pidiéndole que no se arrepienta después. Pero en ese momento, la protagonista piensa en su poderosa madre, porque se libró de la consorte y resolvió otra crisis. Pero en ese momento llega la criada, y le dice a la señora que el 10º y 11º príncipe también han llegado, y están rondando en la puerta pero no se atreven a entrar. La madre de la protagonista pide que los deje ir, pero la protagonista se pregunta que por qué su madre es tan fría con el 10º y 11º hermano, porque ellos dos tienen una buena relación con su hermano de sangre, el 13º príncipe, cosa que más adelante sorprende un poco a la madre de la protagonista. Y la pequeña sigue pensando, porque después de que el 13º hermano tuvo problemas, ellos dos también han estado ayudando a salvar personas, y para salvar al 13º hermano no se casaron ni tuvieron hijos, y al final también sacrificaron sus vidas, y quizás su madre no lo sabe, y por eso siempre los ha tratado con frialdad, y eso les ha causado una profunda culpa hasta su muerte. La protagonista llama a su madre, y le pregunta si puede dejar que entren, por favor, porque ellos son muy buenos con sus hermanos. Ante esto, la madre de la protagonista quiere casi llorar, y dice que está bien, los dejará entrar. Aquí vemos a estos pequeños, y uno llama a la señora Lee, porque su hermano y él han ido para felicitarle por salir del palacio frío. Aquí vemos al 10º príncipe, que dice que en cuanto a lo del 13º hermano, encontrarán una solución, y esto mientras ambos hermanos se ven apenados. Estos voltean, porque no saben qué hacer, y vemos a la protagonista observando en secreto. Pero Lee les dice que ya que han ido, les pregunta que por qué no entran a tomar una taza de té. Esto sorprende al 7º hermano, quien le pregunta al 11º hermano si no habrá oído mal, y el 11º hermano dice que antes cada vez que iban la señora Lee nunca tenía té y siempre los regañaba. Pero la madre de la protagonista dice que pasó 3 años en el Palacio Frío experimentando los altibajos de las relaciones humanas, y aprecia su consideración, y lo sabe muy bien, porque los errores del pasado fueron porque no supo juzgar a la persona. Y ante esto, el 7º hermano dice que fue su falta de comprensión lo que la hizo enfadar, y no volverá a suceder. Pero en ese momento Lee le dice a la protagonista que ha llegado justo a tiempo, y ésta le pide que salude a sus hermanos mayores. En ese momento la protagonista está sorprendida, y ésta piensa que son muy guapos sus hermanos mayores, pero ante esto, el 11º príncipe piensa que su hermano le esté elogiando, pero piensa que no dijo nada. Y el 7º príncipe se pregunta si escuchó los pensamientos de su hermano, y exclama a Dios, porque eso no se lo puede decir a nadie, y son sus hermanos mayores y deben proteger a Hugh Hugh. Pero en ese momento el 11º príncipe le dice al 7º príncipe que ya lo ha abrazado durante bastante tiempo, y ahora le toca a él. Pero el 7º príncipe le pregunta que de qué está hablando, porque apenas lo tiene en sus brazos y ni siquiera se ha calentado, y no se lo dará. Pero en ese momento llega el emperador, y pregunta que de qué están hablando, o que por qué tanto alboroto, o pregunta si se lo prestan a él también, y este llama al 10º príncipe, porque ha crecido de nuevo. Pero emperador que pone un pero, y le pregunta si su cara no se ve bien, o si acaso alguien le ha molestado, porque él se encargará de ello por él. Y vemos que la persona de atrás piensa que es evidente que el 10º príncipe está molesto porque su majestad le quitó a Hugh Hugh de los brazos, pero se pregunta, si aún así pregunta, y el 7º príncipe dice que no está molesto, y solo comió algo que le cayó mal y le duele un poco el estómago. Pero el emperador le pide que entonces vaya a buscar un médico imperial, y le pide al 11º príncipe que también vaya él, y el 7º príncipe piensa que si lo hubiera sabido no habría inventado esa excusa, porque quería pasar más tiempo con su hermano, y el 11º príncipe piensa que ya casi es la hora del almuerzo, y ha crecido tanto y aún nunca ha tenido una comida con su padre el emperador. Pero en ese momento la protagonista llamó a su padre, porque a ella le gustan sus 2 hermanos mayores, y su hermano solo tiene un dolor de estómago porque tiene hambre, y esta pregunta si pueden comer todos juntos, y el emperador dice que entonces harán lo que ella dice y comerán todos juntos. Esto sorprende a ambos príncipes, y aquí pasamos a la comida, y la protagonista piensa que sus 2 hermanos mayores apenas han tocado sus palillos, pero su padre no lo nota, y seguramente ellos le tienen miedo. Y esta piensa que tiene que pensar en una solución, pero ante esto,
Tanto el 11º como el 7º hermano piensan que el 18º hermano es realmente considerado, y se preocupa mucho por ellos. Pero la protagonista se queda viendo algo, y ésta se pregunta que por qué su padre está mirando así a su mamá, porque esa mirada es como si fuera un pervertido. Y bueno, sabemos que todos en el lugar pueden leer los pensamientos de la protagonista, y la protagonista le pide a su padre que coma un poco más. Pero ésta piensa que si come más dejará de mirar a su mamá con esos ojos lascivos, y ante esto el emperador está en silencio. Pero llega una persona con un reporte, porque la princesa de Anjan está afuera arrodillada suplicando perdón a su majestad. Pero el emperador le dice que si no aprende las reglas adecuadamente, pregunta que qué hace ahí, y dice que la deje de rodillas si eso es lo que ella quiere. Pero en ese momento alguien pregunta que cómo puede ser que la princesa esté arrodillada de esa manera, porque sus rodillas podrían arruinarse por arrodillarse tanto, preguntando a otra persona si acaso el emperador no le preocupa lo más mínimo, y aquí esta mujer que llama a Wei Wei, porque está lloviendo mucho, y tiene un cuerpo débil, preguntándole que cómo puede estar arrodillada bajo la lluvia, pero esta otra persona grita, preguntando que cómo puede su querida hija soportar ese tipo de humillación, pidiéndole que se levante rápido, porque le llevará a su casa, y este grita que ella es la única niña de la familia real, y no cree que al emperador le importe, y se van a ir ahora mismo. Pero Anjan grita que no, porque si el tío emperador no le perdona, no se levantará, y ésta se ve un poquito enojada, pensando que debe tener el perdón del tío emperador, porque de lo contrario, perderá todo su favor y gloria. Pero nuevamente pasamos con el emperador, y alguien le dice a su majestad que los duques de Duan se van a llevar a la princesa de vuelta a su casa. Y otro le dice a su majestad que los duques de Duan se llevarán a la princesa por la que él ha hecho grandes esfuerzos para mantener en el palacio. Y le vuelven a decir a su majestad que a los duques se van a llevar a la única hija de la familia real de vuelta. Pero la protagonista piensa que es obvio que esa princesa está buscando problemas, y por algo su padre la ignoró, porque esos duques de Duan tampoco entienden. Y ésta se pregunta que cómo podrían ellos amenazar a un emperador tan grandioso, y ante esto el emperador sonríe y mira a la protagonista, pensando que ese mocoso es digno de ser su hijo, porque él entiende lo que piensa. Pero la protagonista se pregunta que por qué su padre le mira así, porque él tiene una expresión extraña, y en ese momento el emperador llama a los guardias, porque ellos que le amenazan con irse, él les concede su deseo. Y ante esto, vemos que la majestuosidad del emperador está completa. Pero aquí pasamos a otro lado, y sale esta persona, diciendo que su majestad envía al príncipe Duan y a su esposa, junto con la princesa de Anjan fuera del palacio, y en adelante no podrán entrar al palacio a menos que sean convocados. En ese momento el príncipe Duan pregunta que cómo puede ser así, o que por qué el emperador no los retuvo, y su esposa grita, preguntando si no es su hija la más querida por el emperador, o que si no le da todo lo que quiere. Y ante esto, Anjan grita que si no fuera porque ellos que le llevaron fuera del palacio, no le habrían echado, porque eso hizo irritar al emperador. Y ésta piensa que ahora debe idear un plan despiadado para quedarse en el palacio, porque mientras pueda quedarse aún tendrá una oportunidad. Y en ese momento pasamos con el emperador, y este hombre le dice que la duquesa se golpeó con una tinaja, y se quedó inconsciente y necesita recuperarse en el palacio, y ella es la única princesa de su majestad. Pero el emperador grita, preguntando que a quién le importa la hija de otro, porque él también tiene una princesa. En ese momento el emperador llama a la protagonista, mientras se ríe. La protagonista llama a su papá, porque cuando sonríe da mucho miedo. Y el emperador le pregunta a la protagonista que de quién es ese vestido que se cayó, pero este hombre pregunta que cómo apareció eso, y el emperador le dice que es un vestido muy bonito, y le pregunta si no le gustaría ponérselo, pero la protagonista le grita que no quiere, y el emperador le dice que si se lo pone le recompensará con 500 monedas, y aquí vemos los comentarios, porque el emperador debe estar tan desesperado por tener una hija que ha hecho que el 18º príncipe se vista como una niña, y su gusto es un poco peculiar. Y otra dice, que después de todo el 18º príncipe es un chico, y seguramente no querrá, y puede que incluso empiece a llorar y a hacer berrinches. Y todos deben prepararse bien porque en un momento tendrán que consolar bien al 18º príncipe. Pero vemos al emperador mirar, y la protagonista dice que está de acuerdo, se lo pondrá porque son 500 monedas,
y aquí la vemos bastante feliz corriendo con su vestido. Esta misma está frente al espejo, y el emperador se queda viendo, y este se ve algo preocupado, y aquí vemos a la protagonista, y el emperador le pregunta a esta misma si le gustaría vestirse así a partir de ahora, porque el emperador padre ha preparado muchas ropas de niña, y cualquier condición que ella tenga el emperador padre la cumplirá. Y la protagonista dice que no tiene condiciones, porque a ella le encanta vestirse así. Y esta piensa que sería genial si pudiera vestir ropa de niña todo el tiempo, y el emperador está feliz, diciendo que tenerle a él es como tener una niña, y la protagonista se ríe. Pero en ese momento los comentarios, y una chica dice, que la consorte Li y su hijo están locos por compartir por el favor del emperador, otra pregunta si un príncipe real disfrazado de mujer, y otra dice, que si en el futuro se discute sobre la sucesión, con esa mancha teme que será difícil para el 18º príncipe participar. Pero este otro dice, que el gusto del emperador es demasiado peculiar. Pero aquí pasamos a otro lado, y vemos que el 7º príncipe le dice a los protagonistas que lo siente mucho, porque el gusto del emperador es demasiado peculiar, y encontrará una manera de que vuelva a vestirse como hombre. Pero el 11º príncipe dice, que él no permitirá que la gente de afuera le critique, y si alguien se atreve a hacerlo, él le romperá la boca. Pero la protagonista llama a su hermano guapo, y le pide que no se preocupe, porque a ella le encanta vestir con ropa de chica. Y la protagonista piensa que casi lo olvida, porque el próximo día sucederá algo importante, y el próximo día se decidirá si los dos hermanos pueden llevarse bien con el hermano príncipe heredero, y ganarse el favor del emperador. Y la protagonista llama al 10º hermano y al 11º hermano preguntándole si el próximo día podrían visitarle. Y el 7º hermano piensa que resulta difícil incluso ver al príncipe heredero, ni hablar de hacer cosas con él, y el 11º piensa que su hermano es aún tan pequeño, y se pregunta si realmente le puede ayudar. Pero aquí pasamos al día siguiente, en el criadero de elefantes, en la casa de elefantes. Y el 7º príncipe le pregunta a la protagonista que por qué están ahí, en la casa de elefante, y la protagonista piensa que por supuesto, porque el príncipe heredero irá ese día a la casa de elefantes para ver a los elefantes, pero no tuvo suerte y se encontró con un elefante en celo que se volvió agresivo, y será herido por ese elefante, y casi perderá la vida. Y Fen Cabaí, usando su astucia, le salvó la vida, y por eso el príncipe heredero se enamoró de ella a primera vista, y el reino de Sichu estará en caos, puesto que el príncipe heredero casi arriesga la vida para proteger a Fen Cabaí, pero ella no lo amó en absoluto. Y la protagonista llama al 10º hermano, y al 11º hermano, porque ha visto que los elefantes de ahí son muy agresivos, y si alguien resultara herido, esta pregunta si podrían salvarlos. Ambos hermanos dicen que por supuesto. Pero en ese momento alguien dice, que 2 sirvientas de baja cuna sin recibir favor, ni tareas, pregunta que qué hacen ahí, en lugar de quedarse en el lugar de los príncipes, porque el príncipe heredero irá más tarde, y deben asegurarse de no ofenderlo. Estas personas se sorprenden, y en ese momento le gritan dándole la bienvenida a su Alteza, al príncipe heredero, el mismo que dice que ese día está ahí para inspeccionar a los elefantes, para asegurarse de que no haya problema el día que se necesiten, mostrando así el poder del reino occidental. Pero el príncipe heredero pregunta que qué le pasa a ese elefante, o que por qué parece estar un poco inquieto, pero le piden que no se preocupe por él a su Alteza el príncipe heredero, porque ese elefante está en celo, y es por eso que está muy agitado, y puede herir a alguien, y le piden que por favor tenga cuidado de no resultar herido. Aquí vemos que el elefante alza sus pies, y el carruaje del príncipe heredero es prácticamente destrozado por este elefante, mismo que está por pisar al príncipe heredero. Pero en ese momento el 10º príncipe le grita al elefante que oiga y que mire ahí, y bueno, el elefante se ve algo enojado, y el 10º príncipe le grita que ahí está su fruta favorita, pidiéndole que vaya a comer. El elefante presta atención a él, y la protagonista piensa que el 10º hermano y un 10º hermano, ella les da ánimo. Pero en ese momento el elefante se vuelve a percatar del príncipe heredero y el 11º hermano, y el elefante se queda viendo directamente y lanza un ataque al 11º hermano. El príncipe heredero llama al 11º hermano, pero el 10º hermano le grita al elefante que mire, que oiga, porque su gran cesta de frutas favoritas está ahí. Y bueno, el 10º príncipe se está esforzando mucho,
y este lanza la canasta de fruta a esa jaula, viendo nosotros que el elefante finalmente se fue allí. El elefante se veía muy feliz, y esta jaula fue cerrada, y la protagonista piensa que finalmente todo está bien, y esta pone un pero, porque ese elefante es muy poderoso. Y esta se pregunta que cómo es que Fen Cabaí salvó al príncipe heredero, y esto mientras detrás de ella se ve la princesa Anjan, la misma que está un poquito preocupada, y la protagonista se pregunta si ella solo observa desde la orilla, porque es alguien que no salva a los demás, y solo se preocupa por sí misma, y ella no merece el cariño del príncipe, porque por el príncipe permaneció soltera toda su vida, se disfrazó de hombre, y luchó contra el enemigo por la nación, y fue capturada por el ejército enemigo, y sufrió humillaciones pero nunca traicionó a su país, y solo Yu-Hei, la hija de la familia Yo, es la compañera adecuada para el príncipe, y ella se va a encargar de ayudar al príncipe a encontrar su verdadero amor. En ese momento la protagonista llama al 11º hermano, y ésta le pregunta si está bien, pero aquí vemos esta sangre, y la protagonista se desmaya ante esto. Pero aquí pasamos con el emperador y el príncipe heredero, y este doctor dice que informa a su majestad, y el príncipe heredero no tiene grandes problemas, y solo se golpeó la cabeza, y necesitaba descansar bien. Y bueno, vemos que al príncipe heredero le cuesta abrir unos de sus ojos, o mejor dicho se está despertando, porque su padre le llama y le dice que finalmente ha despertado, y si hubiera pasado algo, este le pregunta que cómo podría explicarle eso a su difunta madre, pero el príncipe heredero dice que él es un hijo indigno, y ha preocupado a su padre el emperador, y éste llama a su padre, porque esa vez sobrevivió gracias a que el 11º hermano le salvó, y éste pregunta que cómo está el 11º hermano, pero el emperador pregunta que cómo que el 11º, porque le dijeron que fue la princesa de Anjan que le salvó, y la gente de la sala de los elefantes lo vio todo. En ese momento vemos a estas personas inclinadas, y uno llama a su alteza, porque él debe haberse confundido, y todos ellos vieron que fue la princesa de Anjan quien le salvó. Pero en ese momento el primer príncipe heredero dice a su padre que él no lo está, y esta persona llama a su majestad, porque la princesa de Anjan salvó al príncipe heredero, y eso es un gran mérito, pidiendo a otra persona que por favor recompense generosamente a la princesa de Anjan. Pero el emperador grita que es una insolencia, y pregunta si está diciendo que el príncipe heredero le ha engañado, porque hablar mal del príncipe heredero es traición y una falta grave. Este llama a los guardias, y grita que los lleven fuera y los ejecuten. Y el emperador piensa que la verdad sobre el rescate aún no se ha aclarado, y ya están pensando en recompensas, y parece que ella está bien mezcuida en ese asunto. Pero en este momento llaman a su majestad, porque algo terrible ha sucedido en las disidencias Guanchi, y el 18º príncipe, mejor dicho la princesa, ha caído inconsciente. Pero aquí pasamos a otro lado, y vemos al 10º hermano, y alguien dice que la herida del 11º príncipe debe mojarse cada 2 horas, y hay que cambiar el medicamento. También vemos a la señora Li, que habla con el médico imperial, pidiéndole que hable más despacio, porque no puede recordar todo. Pero en ese momento llega el emperador gritando, y este pregunta que quién está herido, o que dónde está su preciada hija. Este lo pregunta muy desesperado, pero la protagonista llama a su padre, y le dice que ahí está, y esta piensa que finalmente llegó su padre tirano, y el 10º hermano atrajo al elefante con comida, y el 11º hermano ayudó a rescatar al príncipe heredero, y ambos resultaron heridos. Ante el emperador se sorprende, y dice que ahora lo entiende todo, y el 11º fue herido por el elefante mientras intentaba salvar al príncipe heredero. Y el emperador le dice al 11º príncipe que es un buen niño, y a partir de ahora debe estar más cerca del príncipe heredero, y ayudarle con sus preocupaciones. La protagonista está feliz, y se pregunta si eso significa que le asignaron una tarea al 11º hermano, porque le parece bien, pero el 11º príncipe dice que fue el 10º hermano y él quien salvaron al príncipe heredero, y si no fuera por el 10º hermano y el maestro de elefante, que distrajeron al elefante, tanto el príncipe heredero como él habrían estado en peligro. Viendo nosotros que el emperador habla con el 10º príncipe, y le pregunta si no se asustó en medio del peligro, porque actuó con valor y sabiduría, y eso le parece muy bien, y en el futuro debe estar más cerca del príncipe heredero y ayudarle en todo. Y el 10º hermano dice que sí, y da muchas gracias a su padre,
porque no defraudará la confianza que ha depositado en él. Y ante esto la protagonista se desconcerta, pensando parecer que su padre tirano se ha olvidado de esa mentirosa. Y ante esto, el emperador se pregunta si acaso en el corazón de Hugh él es un inepto, pero la protagonista se pregunta que qué clase de mirada es esa. Y aquí pasamos a otro lado, al Palacio Oeste, donde está la princesa Anjan, pensando que ese acto de arriesgar su vida para salvar al príncipe heredero seguramente le hará ganar el favor del emperador nuevamente, y pronto podrá superar a ese estúpido arrogante, porque el príncipe heredero y ella ya tenían un compromiso matrimonial, y esa vez lo ha salvado de nuevo, y el príncipe seguramente le amará profundamente. Pero en ese momento llega una persona, y dice que un decreto imperial ha llegado. Esto sorprende a Anjan, y la persona empieza a hablar, porque la princesa de Anjan ha reclamado falsamente el mérito de salvar a alguien, y un delito de engaño al emperador ha sido cometido, y debería ser decapitada. Sin embargo, considerando los muchos años de servicio leal y dedicación, se le perdona la pena de muerte, pero no podrá escapar de un castigo severo, y se le revoca el título de princesa de Anjan, y se anula el decreto de matrimonio otorgado, por lo que será expulsada del palacio. Y ante esto, la princesa de Anjan le pregunta qué él dice, pero en ese momento pasamos a otro lado, donde el príncipe heredero va caminando junto a sus súbditos. Y este piensa que esa vez fue gracias a sus 3 hermanos menores que se pudo salvar, y viendo nosotros a otro lado, alguien llama a Hugh, y el 11º hermano le dice que él realmente es su pequeña estrella de la suerte. También el 7º hermano, que le pregunta a la protagonista si pueden dejar que sus hermanos mayores le den un beso, pero la protagonista está corriendo, y esta dice que no varias veces, porque ser besada todos los días es muy agotador. Pero la protagonista choca con algo, viendo nosotros al príncipe heredero, quien le pregunta si ese es el 18º hermano, porque realmente es adorable. Y la protagonista se sorprende, pensando que wow, ya ha llegado el príncipe heredero, y el príncipe heredero también es muy guapo. Pero ante esto el príncipe se ve aterrado, y este piensa que eso, se pregunta que qué es ese sonido, y la protagonista se pregunta que qué le pasa al príncipe heredero, mientras se ve algo sorprendida, y el príncipe heredero se calma un poco, y piensa que esos son los pensamientos del 18º hermano menor, y a este se le ponen los ojos extraños, como si fuera una luna superior de Kimetsu no Yaiba, y piensa que debe estar tranquilo, porque si eso está pasando es por una razón. El príncipe heredero llama a su 18º hermano, y le pregunta si le deja darle un abrazo. Ante esto la protagonista pone un pero, porque si él está herido no podría, y además, él no es el 18º hermano, sino la 18ª hermana. Y en ese momento el príncipe heredero le tapa la boca, y este se ve preocupado, diciendo que todo es culpa de su padre por hacerle vestir de mujer, y es por eso que ya no puede distinguir si es mujer o hombre. El príncipe heredero empieza a llorar, y le grita al 18º hermano, porque debe recordar que él es un chico pronto. Ante esto la protagonista está en silencio, y vemos que el príncipe heredero llama a sus hermanos menores, porque aquel día arriesgaron su vida para protegerle a él, a su hermano mayor. Esto sorprende al 10º y 11º hermano, y el príncipe heredero dice, que ese día les jura ahí, que en el futuro protegerá sus vidas con la suya, y si rompe ese juramento que le parta un rayo en el cielo. Y la protagonista piensa ante esto, que el príncipe heredero es sin duda un hombre noble y valioso, y es una lástima que en la historia original Fen Kabai lo arrastró hasta la muerte, y toda su vida nunca supo que la señorita murió en una batalla por él, y es una trágica y hermosa historia de amor, y sería maravilloso si el príncipe heredero y la señorita Yu pudieran casarse. Pero en ese momento el 10º y 11º príncipe se ven extraños, y piensan que estaban comiendo sandía. Bueno, esto porque la historia estaba sumamente buena. Pero aquí pasamos a otro lado, y alguien dice que la emperatriz viuda ha estado en el templo Hanchan rezando por la bendición del reino Sichu durante muchos días. Es el emperador, porque la emperatriz y la concubina Su, llenas de piedad fiel, han estado sirviendo a la emperatriz viuda todo ese tiempo, y el próximo día ellas regresarán al palacio. Y la protagonista piensa ante esto, que esa concubina Su es la consorte favorita de su padre tirano, y fue ella quien hizo que su madre fuera acusada de traición y de coludirse con el enemigo. Y ésta suspira, porque la villana aparecerá el próximo día, y se pregunta si su padre la castigará, y vemos nosotros,
como ante tales informaciones el emperador está, y este mismo llama a Hugh Hugh, y le pregunta si es que la comida no le gusta, pero la protagonista se ve un poquito enojada, y se pregunta que si acaso su padre tirano no se da cuenta, porque la reputación de su madre y su hermano mayor aún no han sido limpiadas. Y esta pregunta que quién podría comer así, estos son sus pensamientos. Claro está, pero el emperador le pregunta a la protagonista si quiere que le lleve a dar un paseo por el jardín imperial, porque pueden ir a ver si encuentran algunas mariposas. La protagonista dice que está bien, y quiere ir a atrapar mariposas. Viendo nosotros que el emperador se queda viendo a la protagonista, y este piensa que al final sigue siendo una niña. Aquí pasamos a otro lado, y vamos a la protagonista a correr mientras el emperador va detrás, y en ese momento una chica habla con una persona, y le pregunta si ha oído, porque el próximo día la emperatriz viuda, la emperatriz y la concubina Su, regresarán al palacio. La otra persona dice que por supuesto que lo escuchó, porque cuando la emperatriz viuda regrese, la consorte Li y el 18º príncipe acusados de traición, seguramente serán enviados nuevamente al Palacio Frío. Y además, la concubina Su siempre ha sido muy favorecida por el emperador, y si ella llega al palacio, su majestad seguramente ni se acordará de esa madre ni su hijo. Y en ese momento la protagonista dice que está cansada de jugar, y se quiere ir primero, y ésta pide que nadie le siga. Viendo nosotros cómo queda el emperador ante esto, y éste intenta llamar a la protagonista, la misma que se va un poquito sombría. Pero el emperador pide que se lleve a sus dos charlatanes, y que corten sus lenguas para alimentar a los perros, y que luego los maten a golpes. Pero bueno, después de esto pasamos a otro lado, donde vemos al emperador y a muchas personas, y en ese momento la protagonista llama a su madre, y le pregunta si cree que la emperatriz viuda no los va a querer, pero la señora Li dice que la emperatriz viuda es una persona muy misericordiosa, y en ese entonces cuando vio que ella estaba embarazada, hizo todo lo posible para que le salvaran la vida. Pero en ese momento, el emperador dice que Hugh Hugh es muy adorable, y cuando su abuela imperial le vea seguramente le gustará mucho. Y ante esto la protagonista sonríe, y dice que entonces no tendrá miedo. Pero en ese instante, esta persona le da la bienvenida de regreso al palacio a la emperatriz viuda. Viendo nosotros que se acercan estas personas, aquí está la emperatriz, la noble consorte Su, y la emperatriz viuda. Y en ese momento la protagonista piensa que esa abuela imperial parece muy estricta, y parece que no está de buen humor. Pero la emperatriz viuda dice que durante el tiempo en el que no estuvo en el palacio parece que ocurrieron bastantes cosas. En ese momento el emperador llama a su madre porque finalmente ha regresado. Este mismo presenta a la protagonista, porque ella es Hugh Hugh de quien le habló en la carta que le envió. Este mismo le susurra a su madre, que fue él quien le hizo disfrazarse de chica, y si está molesta entonces debe culparle a él, y no culpar a Hugh Hugh, y tampoco debe culpar a la concubina Li, porque Hugh Hugh y la concubina Li no tienen culpa. Pero vemos que la protagonista está temblando un poco asustada, y piensa que la presencia de la abuela imperial es tan fuerte y feroz y aterradora, y ella tiene mucho miedo. Ante esto, la emperatriz viuda se pregunta si es realmente tan feroz y aterradora, y ésta piensa que no, pidiendo esperar, y se pregunta que cómo es que puedo escuchar los pensamientos de una niña, y en ese momento la emperatriz viuda llama al emperador, y le dice que está molesta con él, porque con una princesa tan adorable, le pregunta que por qué no se lo dijo antes, porque debería haber regresado al palacio mucho antes. Esta misma se inclina ante Hugh Hugh y le pide que vaya, pidiendo que deje que la abuela imperial le abrace. La protagonista extiende su mano un poquito asustada, y en ese momento la emperatriz viuda le pregunta a la protagonista que cómo puede haber en el mundo una niña tan adorable como ella, y la emperatriz viuda piensa que ahora que ha mirado la estructura ósea de Hugh Hugh y su apariencia, pero la protagonista llama a la abuela imperial, la misma que piensa que realmente están ciegos, porque claramente es una pequeña princesa, muy vivaz y hermosa. Y en ese momento la emperatriz viuda llama a Hugh Hugh y le pide que sea buena, porque ese es un regalo de la abuela imperial para ella. Y la protagonista se ve muy feliz, y le dice que con eso le ama más a su abuela imperial. En ese momento vemos al emperador algo enojado, porque esa niña es realmente una pequeña amante del dinero. Pero la protagonista llama a su padre, pero la consorte Su llama a su majestad, interrumpiendo a la protagonista, y dice que durante los días que ha estado lejos de él,
lo ha extrañado día y noche. Pero ante esto el emperador se aparta, y llama a la noble consorte, porque ha hecho un buen trabajo, y el banquete familiar ya está preparado, pidiendo que vayan juntos. Pero el emperador llama a su madre, preguntando si puede cargar a Hugh él mismo, y ante esto vemos que la protagonista le saca la lengua al emperador. Pero aquí pasamos a otro lado, donde están estas chicas haciendo una danza, y la protagonista está al lado de la emperatriz viuda, y el emperador llama a su madre, y le pregunta si no se ha cansado de cargar a Hugh todo ese tiempo, pero la emperatriz viuda le dice al emperador que esa es la 10ª vez que el emperador le pregunta, y no está cansada. Pero en ese momento la consorte llama a su majestad, pidiendo que le permita ofrecerle una copa, porque lo ha extrañado tanto, y ésta le pregunta que por qué no descansa en su palacio, y ante esto, la protagonista piensa que es una mala persona, tiene un espíritu malvado y es molesta, y su papá no debería ir con ella. Y ésta se pregunta que cuando su papá podrá limpiar el nombre de su madre, porque claramente todo fue planeado por esa mala consorte, y mentirle al emperador es un crimen imperdonable. Todo esto el emperador lo está escuchando en su mente, y él se ve algo preocupado, viendo nosotros que el emperador toma la copa, y de un trago se la toma todo, y la consorte llama a su majestad, porque ha preparado una sopa para aliviar la resaca en su palacio, y le estará esperando esa noche. Pero en ese momento pasamos a otro lado, donde vemos estas cortinas, y aquí está la consorte, que pregunta que por qué no ha llegado todavía el emperador, pero en ese momento entra esta sirvienta llamando a su majestad, diciendo que el emperador ha llevado muchos regalos a la residencia Wan Chi. La consorte le pregunta que qué dice, o que si el emperador realmente le abandonó y fue a buscar a esa zorra de la concubina Li. Y bueno, aquí pasamos más adelante, y la consorte piensa que la concubina Li realmente apareció de nuevo, y esta piensa que solo lleva medio mes fuera, y han cambiado muchas cosas. Pero esta persona dice que realmente no sabe qué métodos está usando la concubina Li, pero últimamente el emperador solo la ha favorecido a ella. La chica dice que sí, porque incluso el 18º príncipe ha sido extremadamente favorecido por el emperador, y las otras concubinas ni siquiera llaman su atención. En ese momento vemos que se rompe este vaso, y la consorte está enojada, preguntando que quién se cree esa concubina Li, porque la última vez fue acusada de traición por conspirar con el enemigo, y ni siquiera fue ejecutada. Y esta grita que esa vez quiere ver cómo se encargará de ella, y en ese instante el emperador suspira, y piensa que con un pequeño truco ha mostrado sus verdaderas intenciones, y esa mujer es venenosa. Y este se pregunta que cómo es posible que una simple concubina se haya aliado con la corte imperial, y el emperador grita que sabes no será tan amable de enviarla al palacio frío, hará que le quemen hasta los huesos. Y este se ríe, dando la orden, viendo nosotros que llega esta persona donde la consorte, y esta misma le grita al idiota, preguntándole que qué está haciendo con esa cara de preocupación, porque ella no es el emperador, y no puede engañarle. Pero en ese momento es llamada al emperador, y le dan la bienvenida a este mismo, que aparece detrás de la consorte, quien está muy aterrada. En ese momento la consorte se inclina al igual que la sirvienta, y la consorte dice que ella rinde sus respetos al emperador, y pregunta que cuándo llegó su majestad, pero el emperador se queda viéndole mal, y este le da una patada a la consorte, y este dice que él nunca había golpeado a una mujer, pero ella es la primera, porque realmente le parece repugnante. Ante esto la consorte llama al emperador, porque ella estaba diciendo tonterías, y no es verdad lo que estaba diciendo, porque ella lo ama profundamente, y por eso es que se exaltó y dijo todo eso, y le pide que comprenda, porque cuando escuchó que él se había ido al palacio de la concubina Li no pudo soportarlo, y se puso celosa. Pero en ese momento el emperador jala su brazo, y pide a los guardias que informen al palacio Su, porque la noble consorte ha conspirado para incriminar a la consorte imperial, y ha usurpado su título, pidiendo que le envíen al palacio frío. Y este dice que ahora hay pruebas irrefutables para deliberar el caso de la concubina Li, y ese día se ha hecho justicia. Así que declara inocente a la concubina Li, y también absuelve a su familia de cualquier culpa. Y en cuanto al 13º príncipe, este piensa que habrá que encontrar una buena oportunidad para liberarlo, porque de lo contrario no podrá detener los rumores de los ministros. Pero después de esto pasamos con la protagonista, quien llama a su madre,
y ésta le dice que si le cuenta otra historia se dormirá. Pero la señora Lee se sorprende y llama a su hija, y esta mujer llama a la señora porque los regalos del emperador han llegado. Aquí vemos cómo está la noche, y la madre de la protagonista dice que de repente, se pregunta que qué es lo que está pasando, y la protagonista pregunta que por qué el emperador les ha enviado esos tesoros de repente, pero en ese momento el emperador llama a la concubina Lee, la misma que está sorprendida. El emperador se ve algo apenado, porque durante todos esos años ha sufrido muchas injusticias, y escuchó con sus propios oídos de la concubina Cho admitir que fue ella quien le incriminó con la falsa acusación de traición, y él debió haber investigado mejor en ese momento, y no debió haberle enviado apresuradamente al Palacio Frío. Y bueno, aquí termina esta parte, esperando que te haya gustado, y también recordándote que deben de haber 2 partes más para los miembros, así que nada, estarán para todo público en cualquier momento, pero si te interesa verlas antes, te invito a volverte miembro del canal. También quiero enviar un saludo a todos los miembros, ya que estos mismos me apoyan, y por ello estoy muy feliz cada día. Así que nada, hasta una próxima y gracias.